Amén. Amén. Vamos a pasar a la palabra ahora, mis hermanos. Qué hermoso canto, pasa en la tormenta. Yo creo que viene muy propio para lo que vamos a hablar esta tarde. Amén. Déjeme oro, por favor. Bendito Señor. Mi buen Dios, mi buen Señor. Mi alma te alaba, Señor. Y mi alma tiene sed de ti, Señor. Padre mío, ven, Señor, háblanos. Úsame, Señor, y habla a cada corazón. Padre, estamos ansiosos de escuchar de ti. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, mis hermanos, vaya por favor al libro de los Salmos, el capítulo 41 y el verso 1. Aleluya. La semana pasada estaba bien nerviosa y primero dije que el Evangelio de San Juan y luego después me dije que era la epístola. No es epístola, hermanos, son evangelios. Cuando vi el video dije, oh, wow, me equivoqué. A veces se pone nervioso y se confunde, pero hoy estamos en el libro de los Salmos 41:1. Y si está listo, la palabra del Señor dice así en esta tarde. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Así es sencillito. Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el día malo lo librará Jehová. Aleluya. Y esta tarde yo te voy a hablar del día malo. El día malo es un día de crisis. Un día malo se representa mucho como crisis. Una crisis, antes de seguir más adelante, déjeme le digo que es una crisis. Una crisis es la interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo, que se presenta con una situación inesperada para la cual éste no se encuentra preparado. En una crisis, mi hermano, es algo de repente, algo grave que viene y nos altera nuestra forma de vivir, nuestro día con día, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Viene y nos altera y luego es inesperado. Es cuando usted no lo espera y luego esto se presenta cuando usted menos está preparado. Entonces, en una crisis, mi hermano, se generan muchos problemas y las respuestas no son adecuadas la mayoría de las veces. Como no estamos preparados para eso, como viene inesperadamente, nosotros no estamos listos y a veces nuestras respuestas son las más ilógicas que pueda haber. Alguna vez en la casa de una de mis tías estábamos allí hablando y diciendo, mi tía tenía una olla de presión cociendo frijoles y estaba al final de la cocina y nosotros estábamos acá en la mesa y estábamos diciendo, ¿qué haríamos en caso de que algo pasara? ¿Te imaginas que se estuviera prendiendo la casa o que pasara algo? Y una de mis primas dijo, oh, no, yo primero voy y saco a mis primos, a mis hermanos y luego los llevo afuera en salvo. En eso que explota, se botó la válvula de la olla de presión y se hizo un ruido y salió un ruidazo y todo el jugo del caldo de los frijoles para arriba. Todas salimos corriendo. Cuando estábamos afuera, alguien vino con un trapo mojado y lo puso encima y lo calmó. Y mi prima, la que había dicho que primero salvaba a sus hermanos, era la que iba adelante. Fue la primera en salir. Cuando viene una crisis o un problema así inesperado, rápido, tú no sabes cómo responder. ¿Por qué? Porque te agarra fuera de lo normal, te agarra de improviso, te pasa cuando tú menos lo empiezas y esto es algo que sacó de tu vida de una manera bien violenta. Y muchas de estas crisis que tenemos pueden ser ocasionadas entre otras muchas razones por estas, mire, como la pérdida de un ser querido. Cuando muere inesperadamente un ser querido, un amigo, nos causa una crisis porque no lo estamos esperando cuando es un accidente. Cuando hay un divorcio, una separación. La gente se casa para toda la vida y de repente
ocurre una separación, un divorcio, y es una crisis en la vida emocional de esas personas y les transforma la vida. También la pérdida del trabajo. Tenemos una entrada en nuestra casa a través de nuestro trabajo y de un día para otro se acabó el trabajo, ya no hay. Y tú no lo estabas esperando. Y viene una crisis que te confronta y que tú no sabes qué hacer. También hay veces que una bancarrota, un bankruptcy, que de repente tienes dinero, hay gente que tiene dinero, hace una inversión y el negocio salió malo y del día a la mañana de tener dinero ya no tiene nada. Entonces eso causa una crisis en su vida. ¿Por qué? Porque lo que estaba acostumbrado dejó de ser. Un accidente, pérdida de una amistad. Cuando en nuestras relaciones tenemos una amistad de mucho tiempo y de repente se rompe esa amistad, causa una crisis en ti. Y también te voy a decir, el año pasado es una crisis que pasó y que estamos viviendo a nivel mundial. Empezó en el 2020 el COVID-19, un virus que vino y trajo una crisis a nivel mundial. Afectó nuestra vida. Cuando nosotros estábamos impuestos a una cotidianidad, a algo que manejábamos, que controlábamos, vino y nos cambió, nos sacudió. Vino de una manera tremenda y causó una crisis que hasta el día de hoy no se puede controlar. Y hay mucha gente que no logra sobreponerse. Hay mucha gente que no logra adaptarse a esta crisis tan fuerte que vino. No fue nada más en la vida de un individuo, no fue nada más en un pueblo, en una ciudad, en un país. Se fue a todo el mundo. Es una crisis tremenda y vino y nos sacudió. Entonces, en estos tiempos, mis hermanos, estamos viviendo una crisis constantemente. Si ves las noticias, viene una crisis a ti, en tus relaciones, en tu día con día. Estamos en una crisis constante. Y fíjese que lo que me trajo a mí, a esta palabra, es que estaba leyendo mi Biblia ayer en la mañana y estaba leyendo el libro de los jueces en la parte donde está hablando la vida de Sansón. Y cuando yo la leía me llamó mucho la atención. Fíjese que Sansón es un personaje bien impresionante en la Biblia. A mí me encanta la historia de Sansón. Para empezar, Sansón fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Su madre era estéril, no podía tener hijos y se le apareció el Señor. Dice que el ángel de Jehová, pero al final cuando le preguntan que diga su nombre, dijo, ¿para qué quiere ser mi nombre? Yo soy admirable, mi nombre es admirable. Ahí sabemos que es el Señor Jesús en persona, el que se presentó a la mamá de Sansón. Le dijo, vas a tener un hijo, te vas a cuidar de comer esto, no va a pasar navaja sobre su cabello porque va a ser de la secta de los nazareos. Estaba dedicado desde antes de la concepción, no es el momento que nació, desde antes de la concepción, Sansón estaba dedicado para el Señor, estaba separado, apartado. Y creció Sansón. Y con su papá y su mamá y cuidándolos, y dice que el Espíritu Santo venía y se posaba sobre Sansón. Sansón era un hombre ordinario. De repente lo pintan como grandote, así una melena así de león y fortachón y todo. Sansón era un hombre ordinario, común y corriente. La diferencia en Sansón es que el Espíritu de Dios se posaba sobre él y venía él una fuerza tremenda. Había propósito en la vida de Sansón. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba dominado por los filisteos. Entonces estaban cansados, clamaron al Señor y el Señor envió a Sansón. Sansón era un juez de Israel. Él juzgó el pueblo de Israel por 40 años. Y él
Él venía y el Señor dijo que el propósito de Sansón era que él eliminara los más filisteos posibles para liberar al pueblo de Israel de este yugo que estaba sobre ellos. Entonces, con propósito, el Señor permitió que Sansón fuera y se asomara y ándale, que se enamora de una mujer filistea. Dice, papá, ve y pídemela en matrimonio. Y el papá le decía, pues que no hay hijas aquí del pueblo de Israel para que te cases. Es que a mí me gusta aquella. Pero era un propósito de Dios, que él estaba planeando algo para eliminar filisteos. Bueno, aquí viene, la piden, hace banquete por 7 días y es el banquete de bodas. Pero él a sus invitados, a 30 invitados, les había dicho un enigma o una adivinanza, gracias. Una adivinanza y se las dijo acerca de un león que él había matado y que en su estómago del león había crecido un panal. Y les dijo la adivinanza y luego ellos no podían, convencieron a la mujer y ahí está la mujer lloriqueándole y Sansón le dijo la verdad. Y aquí viene la crisis para Sansón. Parecía que todo estaba bien. Cuando se dio cuenta que ellos habían sobornado a su esposa, la habían presionado para que les dijera la respuesta, se molestó. Vino la crisis y reaccionó con enojo. ¿Qué hizo? Fue y mató a 30 filisteos, les quitó la ropa, le dijo, ahí está, porque apostaron un cambio de ropa. Si él perdía, le daba un cambio de ropa a cada uno, y si ellos perdían, le iban a dar 30 cambios de ropas a él. Vino la crisis a la vida de Sansón y reaccionó con ira y mató a 30 filisteos. Se enojaron con él, se tuvo que ir, dejó a la esposa ahí con los filisteos, con su padre y se fue. Después de un tiempo dijo, voy a dar un cabrito, voy a ver a mi esposa. Resulta que cuando viene, la esposa ya se la habían dado a su compañero, a su mejor amigo. Y voy a entrar a ver a mi esposa. No, pues, le dijo el ex suegro ahora, le dijo, no, yo se la di a tu compañero porque yo pensé que ya no la querías, como te fuiste. Otra crisis. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado y lo que quería se lo quitaron. ¿Y sabe cómo reaccionó? Otra vez con ira y con enojo. Y usó su inteligencia y su sagacidad y su fuerza que tenía. Y fue y agarró unas zorras y les ató unas teas con lumbre y las aventó al monte y les quemó todos sus sembradíos, todo su grano, todo su trigo. Los filisteos se enojaron mucho. Entonces se fue. Y luego viene y se salva. Lo andan persiguiendo, lo encuentran, lo atan y cuando lo atan piensan que lo van a matar, ¿no? Se rompió las cuerdas claves porque el Espíritu de Dios se posaba en él. Les hizo mucho daño. Después vino otra vez y reaccionó con enojo. Él fue a visitar a una mujer y cuando supieron que estaba dentro de la ciudad, cerraron la ciudad, cerraron las puertas y él cuando era que le dio la gana irse, dijo, vamos a dejarlo y ahorita que se duerma lo agarramos. No se durmió, cuando salió levantó las puertas de la ciudad, de la muralla y se los llevó y fue y se los dejó ahí arriba en un monte como burlándose. Otra crisis que él resolvió de una manera diferente. Y pasó el tiempo y viene otra vez Sansón, ojo alegre, y se enamora de Dalila. Y Dalila era una mujer filistea otra vez. El plan de Dios en su vida para volver a acabar con filisteos. Le ponían una trampa y otra y otra. Y él estuvo jugando. De una de estas, mis hermanos, dice que cuando él después de las puertas, él fue, después no sé si de cuando, no me acuerdo si cuando quemó los campos con las zorras o después de que dejó la puerta en la montaña. Una de esas veces él fue, se retiró. Y cuando lo fueron y lo encontraron para entregárselos a los filisteos, él vino y cuando iba pasando se encontró la quijada de un burro.
Otra crisis estaba enfrentando, que lo iban a venir a agarrarlo, iban a venir a apresarlo, querían matarlo. Y ahora reaccionó otra vez con violencia. Agarró una quijada de un asno y empezó una matazón de filisteos. Mató a 1000 hombres. Y dijo Sansón, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y volvió a matar a muchos filisteos. Ahora sí estaban bien enojados con él. Se enamora de esta mujer y a cuenta de estarlo ahí haciéndole la llorona y todo, él declara que su fuerza le viene en el cabello porque es de la tribu de los nazareos, porque está separado para Dios. Cuando ella lo revela, vienen y le cortan el cabello y lo apresan. En ese momento el Señor lo dejó. El Señor se fue de él, la presencia de Dios se fue de él y vino una crisis a su vida. Y esta vez fue algo impresionante porque lo ataron, le sacaron los ojos, se burlaron de él y lo pusieron a empujar como si fuera una bestia de trabajo, a empujar la rueda de un molino. Ahí le fue creciendo su pelo y todo. Vino Sansón. Y estaban teniendo fiestas, estaban como en Coliseo, en un edificio grande, había muchos filisteos. Y Sansón, le dijeron, traigan a Sansón para divertirnos con él. Pero él ya había recobrado fuerza. Y el muchacho que lo guiaba le dijo, ponme en los pilares. Y recargó sus 2 brazos en los 2 pilares y clamó a Dios. Dijo, dame la fuerza la última vez. Muera Sansón junto con todos los filisteos. Me causó mucha impresión porque Sansón vivió de crisis en crisis en crisis. Y aunque era el propósito de Dios, él podía haber cambiado su destino. Sansón, en toda la historia de Sansón nomás se ve 2 veces que ora a Dios. Después que agarra la quijada de burro y mata a 1000 hombres, se quedó tan cansado y sediento y dijo, Señor, ¿que yo me voy a morir de sed en medio de estos incircuncisos? El Señor abrió una brecha y brotó el agua y él bebió agua. Él clamó a Dios y Dios le respondió. Y al final de la historia, él clama a Dios que le vuelva a dar fuerzas y Dios le responde. Y dice que cuando él tiró las columnas, se vino todo el edificio abajo, todo hacia abajo. Entonces, él murió y mató muchísimos más filisteos en esa ocasión que todos los que había matado en toda su vida. Lo que yo puedo ver es que en cada crisis él no clamaba a Dios. Él se sentía que el Espíritu Santo sabía que iba a venir, venía sobre él tenía un don, tenía un propósito y venía, y él se confiaba de eso. Y en cada crisis de su vida respondía de una manera equivocada. Si él hubiera orado cada vez que venía una crisis a su vida, la respuesta había sido diferente. No había terminado muerto junto con los filisteos ni en la situación que terminó. Porque el Señor iba a cumplir el propósito en su vida de una manera diferente. Y probablemente si él hubiera clamado al Señor cada vez, porque en todo pasaje de la historia de Sansón, 2 veces clamó a Dios por agua y por fuerzas para matar más filisteos. Si él hubiera clamado con tiempo en cada crisis, hubiera probablemente matado muchos más filisteos y no había muerto en la manera en que murió. A veces es importante, mis hermanos, en las crisis, saber que tenemos que clamar a Dios. Y luego hay que clamar a Dios que nos ayude, porque este verso dice, déjame te lo leo de nuevo, dice, en el día malo lo librará Jehová. En el día malo lo librará Jehová. Aquí no dice, en el día malo clama a Dios y aquí viene cuando lo ocupas. Ni tampoco dice que como estás con Dios, no te va a pasar ni una crisis, ni va a llegar el día malo a ti. Tampoco dice.
Dice que la crisis, el día malo va a llegar a ti, pero de ese te librará el Señor. Vamos a pasar por crisis, pero el Señor nos va a librar y nos va a sacar adelante de ellas. No dice, Él no nos promete que no va a haber crisis en nuestras vidas. Sí va a haber, mi hermano, pero Él va a estar contigo. Hay gente que está muy mal acostumbrada. Se olvidan de Dios y cuando viene la crisis, la prueba, lo primero que hacen es que claman a Dios. Y luego pasa la crisis y lo primero que hacen es que se olvidan de Dios. Y aquí te voy a decir una cosa bien clave. Dice el verso en Salmo 41:1, la primera parte. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y la segunda parte dice, en el día malo lo librará Jehová. Ya te expliqué que en el día malo te librará Dios. Que el día malo va a llegar, la crisis va a llegar, pero de esa te va a librar Dios. ¿Por qué? Porque piensas en el pobre. Dice aquí, bienvenido, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora vaya por favor al Evangelio según San Mateo. El capítulo 25. Mateo 25. Y vamos a estar leyendo los versículos del 35 al 40. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque del día malo lo librará Jehová. Ya te expliqué lo que es el día malo. Y antes de que leamos estos versículos, déjame te digo estas definiciones de crisis que encontré, aparte de las que ya te di. Una crisis es un cambio convulsivo que genera desequilibrio en el sentimiento, en el pensamiento y en el comportamiento de una persona. Una crisis viene y te sacude violentamente y genera problemas en todas tus áreas. En crisis, una persona no se comporta de modo habitual. ¿Por qué? Porque te agarra fuera de base, dicen por ahí. Te agarra de una manera desprevenida. Y esta persona reacciona en función de tensiones, bloqueos, frustraciones y fuera de lo normal. Cuando todo esto está, cada persona reacciona de una manera diferente. Él dice que nos librará en el día malo. Entonces, también dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y aquí vamos a leer Mateo 25:35. Porque tuve hambre, es el Señor Jesús hablando, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y esto respondió Jesús. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y al leerte este pasaje, no pienses que yo quiero que vayas tú por la vida recogiendo a las personas, los hombres, sacando tu dinero y dándoles que porque de esa manera vas a ser bienaventurado. Literalmente sí es, pero literalmente también te voy a decir que aquí está hablando en una metáfora. Cuando tú le das de comer al hambriento, cuando tú le das de beber al sediento, cuando visitas al enfermo, al encarcelado,
cuando le das refugio al que no tiene dónde dormir. Eso, mi hermano, se llama el caminar diario con el Señor. Eso se llama el caminar diario con el Señor. Porque cuando tú haces eso, tú estás en la presencia del Señor constantemente. No nada más eso, sino que empiezas a hacer todo lo que Dios pone en tu corazón. Eso es el caminar. Cuando está el caminar diario en tu vida, viene la crisis a ti, sí llega. Pero hay veces que ni siquiera está llegando, no alcanzas a perder tu compostura cuando el Señor ya te está librando de ella. La crisis, el enemigo es un experto en enviar crisis a tu vida, en enviar tormentas, en enviar problemas. Pero cuando tú estás de un constante en la presencia del Señor, Él te libra del día malo. Él te libra. Viene algo y el Señor ya está respondiendo de una vez. Hay veces no hay ni necesidad de clamar a Él, porque tu relación con Él es un constante en tu vida. Cuando tú no estás en la presencia del Señor constantemente, buscando su presencia, cuando tú no estás leyendo, cuando tú no estás orando, cuando tú no estás en un contacto y en una comunión directa con tu Padre, la crisis llega de la misma manera. Entonces tú reaccionas de muchas maneras diferentes. Reaccionas con enojo, con ira. Muchas veces quieres dejar todo. Te retiras de la familia, te retiras de los amigos, de las buenas influencias. Te retiras de la iglesia. Te dejas un trabajo, dejas una relación porque no sabes cómo reaccionar. Y cuando haces esto y luego vienes y reaccionas, entonces sí, ay Dios, ayúdame. Y Dios te ayuda. Y es muy diferente cuando estás constante en la presencia. La crisis viene y tú puedes enfrentarla de una manera diferente. La enfrentas con la paz que sobrepasa todo entendimiento. La enfrentas con la fe, sabiendo y conociendo que Él te va a ayudar. Yo te estoy hablando en esta tarde qué importante es vivir bajo la presencia del Señor, agarrado de su mano de un constante. Yo no te estoy diciendo que las crisis no vendrán. Las crisis vendrán una tras otra y constantemente en este tipo de vida que tenemos. Van a venir, pero de todas ellas te va a librar el Señor. Amén. ¿Puedes decir un amén junto conmigo? Amén. Amén, amén. Porque al caminar de continuo con Él, tu fe se fortalece y la confianza en Él es plena. Esta tarde yo quería hablarte de las crisis. Alguna vez escuché una predicación con el hermano Dante Gebel y él decía que vino un predicador a su iglesia y cantaba. Y cantaba una canción y se acercaba a cada uno de los hermanos. Y decía, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Yo en esta hora yo sé que tú estás en crisis, aún sin verte. Porque la vida ajetreada y atareada que vivimos el día de hoy nos mantiene en una crisis constante. Esta tarde yo te vengo a decir que hay solución a tu crisis. No van a dejar de llegar a ti las crisis, pero cuando tú estás cerca del Señor, Él te librará de ellas. Es una promesa. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Eso quiere decirte bienaventurado el que vive bajo los preceptos del Señor. Bienaventurado el que busca su presencia. Bienaventurado el que tiene una comunión con Él. Bienaventurado el que aguza su oído para escuchar su voz. Bienaventurado aquel que oye y reacciona, aquel que oye y obedece. Bienaventurado, ¿sabes por qué? Porque Jehová te librará del día malo. El Señor te bendiga, mi hermano. Espero que haya traído palabra a tu corazón. Y si estás yendo por una crisis, puedes clamar a Él. Y ahora, sabiendo y conociendo, empieza a vivir con Él una relación para cuando la crisis vuelva, no llegue. O si llega, el Señor te saque adelante de ella. Amén.
Bendito es el nombre del Señor. Déjeme oro por usted, mi hermano. En esta hora, Padre mío, yo te pido, Señor, que veas los ojos de cada uno de tus hijos, que escudriñe sus corazones. Tú que conoces su andar diario, Señor, tú sabes qué clase de crisis está pasando cada uno de ellos. Te pido, Señor, en esta hora, que los libres del día malo. Sé con ellos, Señor. Pon, Señor, en su corazón el anhelo de buscarte de continuo, Señor, para que ellos puedan saborear, Señor, y saber que tú estás junto a ellos, que tú los libras de todo mal, Señor. Te lo pido, mi amado Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mediten la palabra mientras mis hermanos entonan este canto, mis hermanos. El Señor los bendiga.
Bendita presencia del Señor. Bendita presencia del Señor. Que en esta hora, ahí donde tú te encuentras, la presencia del Señor, su Espíritu, venga y te rodee, te guarde, te cubra, te cuide del día malo. Que tu relación y tu caminar con Dios sea desde este momento más fuerte. Para cuando la crisis venga, no lo enfrentes solo. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que se ha movido con libertad en este lugar. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que escuchan esta tu palabra. Padre mío, te pedimos que sea con nosotros, nos guarde, nos cuide, Señor, hasta que podamos volver a estar otra vez reunidos, Señor, de una manera o de otra, para volver a bendecir y alabar tu santo nombre. Que seas un constante en nuestra vida, Espíritu de Dios. En el bendito nombre de Jesús, Señor, bendice los diezmos, las ofrendas. Bendice al dador alegre. Bendícele, Señor, de una manera sobreabundante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto y estamos despedidos de esta manera. Estamos despedidos, el Señor me los bendiga mucho.